eh, dígale al familiar que una semana antes de que cumple el año o de que lo vaya a vacunar, pues que le dé huevo, ¿no? Y ya, con eso se salva eso para que lo vacunen, ¿no? Fiebre, si hay crisis convulsivas, porque recuerden que es un virus vivo, es un virus vivo atenuado. Si hay historia de crisis convulsivas, si le han aplicado gamma globulina previamente, personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso o que si están con esquemas de esteroides, pues se debe de posponer la aplicación de esto. La que sigue, por favor. La vacuna de la influenza, pues ahorita estamos en la temporada. Recuerden que esta vacuna solo se aplica en la temporada invernal, la empiezan a aplicar en octubre más o menos, pero para febrero ya no hay vacuna, ya la quitaron, pues ya la recogieron, por decirlo así. Porque recuerden que esta vacuna se prepara cada determinado tiempo, aproximadamente cada 3 años, se ve cuáles son los serotipos que han predominado en la temporada anterior. Y con esto se hace una nueva preparación de la vacuna. Eso quiere decir que no todos los años los serotipos que están incluidos van a ser iguales. Probablemente de un año al que sigue van a ser iguales, pero pueden cambiar, ¿no? Porque depende de el predominio de los serotipos del año anterior. La edad de aplicación es a los 6 meses, a los 6 meses, luego un refuerzo a los 7 y después anual, ¿no? Hay algunos pacientes que nacen, por ejemplo, en enero y pues no les va a tocar en enero, febrero, y bueno, hay que empezar su aplicación hasta el fin de año del año de su nacimiento. La dosis puede cambiar dependiendo del paciente, de la edad del paciente, y es intramuscular en el muslo. Contraindicaciones, no se debe aplicar en menores de 6 meses. Igualmente, si hay fiebre, si hay un proceso infeccioso activo o si tiene algún problema de hipersensibilidad, igualmente está si hay alguna reacción al huevo también. Y pues no sé, nunca se dice, ¿no? Oiga, ¿usted es alérgico al huevo? Nunca lo preguntamos cuando aplicamos influenza. Lo que vimos el año pasado, eh, en el hospital universitario al menos, es que tuvimos muchas neumonías. Eh, no vimos mucho COVID, al menos nosotros en el hospital, en niños, no vimos mucho COVID. Vimos un poco de influenza. Pero lo que vimos mucho fue sincicial respiratorio. Vimos mucho sincicial respiratorio y esto porque, bueno, estábamos haciendo una prueba, una triple prueba diagnóstica y ahí nos dimos cuenta de que muchos de los pacientes que llegaban con una neumonía y que considerábamos como viral, pues era sincicial respiratorio, ¿no? Pero también detectamos influenza. La que sigue, por favor. Entonces, ya está entrando, perdón, un poquito con la anterior, está, digamos, en la mira a poner la aplicación de sincicial respiratorio, ¿no? El problema con la vacuna de sincicial respiratorio es que es muy cara. La vacuna es esencial respiratorio que se aplica básicamente a recién nacidos que tienen neumopatías, que fueron prematuros, cardiópatas, pero básicamente que tienen neumopatías crónicas, son a los pacientes que se les indica sincicial respiratorio. El problema es que la vacuna es cara, ¿no? Son 6 dosis y más o menos, pues tiene un costo entre 60 y 70,000 pesos. Entonces, obviamente eso no se puede hacer extensivo a toda la población, a una vacunación masiva, porque sería incosteable, ¿no? Pero ya hay laboratorios o hay, sí, industrias farmacéuticas, laboratorios que están investigando sobre eso, sobre hacer una vacuna de sincicial respiratorio que sea más fácil de manejar y sobre todo que no sea tan costosa. La que sigue, por favor.
La vacuna de VPH es bueno, iba a decir que es una vacuna que me da mucha risa, pero no, no me da risa la vacuna, me da risa cómo manejan la vacuna. Es para prevenir infecciones por el virus del papiloma humano. Hay dos tipos, hay una que tiene dos serotipos, otra que tiene cuatro serotipos, y lo que intenta prevenir son infecciones por el virus del papiloma humano. Una cubre contra todos los tipos de papilomatosis y otra solamente contra los gérmenes o los serotipos que están relacionados con el cáncer cérvico-uterino. Porque recuerden que no todas las papilomatosis son de transmisión sexual. Puede haber otro tipo de transmisiones, transmisión respiratoria, pero se enfoca mucho a transmisión sexual porque puede degenerar en cáncer cervicoterino y eso ustedes saben que es una de las causas más frecuentes de mortalidad en mujeres a cierta edad y entonces pues es lo que se trata de prevenir. Y me da risa la forma en que lo maneja la Secretaría de Salud o los servicios sanitarios, porque se debe de aplicar a partir de los 9 años, donde pues pensamos que hay una mayor posibilidad de que que las mujeres puedan tener actividad sexual. Sin embargo, se aplica a los 9 años, pero si llega alguien que tiene 15 años, le dicen, no, no, ya no te toca esa vacuna porque nada más es a los 9 años, donde hay un mayor riesgo. Estas personas, estas mujeres de 15, 14, 15, 16 años, pueden tener ya una actividad sexual más establecida y pues deberíamos de prevenir a esto, ¿no? Pero bueno, se aplica en la escuela, generalmente las primeras dosis se aplican en la escuela a los 9 años. L- Igualmente, aquí hay una cuestión económica. Eh, Hay algunos documentos que dicen que con una sola dosis tenemos una cobertura bastante buena. Sin embargo, pues los fabricantes también tienen una cuestión económica, pero el esquema que se recomienda es 3 dosis, ¿no? 3 dosis para que haya una protección más importante. Si yo tuviera hijas, pues, seguramente le ponía las 3 dosis. No tengo niñas, solamente puros varones. Y bueno, pues es esta situación con la vacuna. Se aplica en el brazo porque ya son más grandes. Es intramuscular, igualmente las contraindicaciones. Menores de 9 años no se recomienda cuando hay fiebre, hipersensibilidad o si las pacientes están embarazadas. Si ya está embarazada, ya no se debe de aplicar. Ok, la que sigue, por favor. Ok, si ven las cartillas de si tienen familiares pequeños, las últimas cartillas ya inclusive viene eh, dentro del esquema nacional de vacunación la aplicación de la vacuna de COVID, pero hasta los 5 años. Esto es así calientito, calientito. El 19 de septiembre del 2025, hace 2 meses, la FDA autorizó que la vacunación podía aplicarse a niños de hasta 6 meses. De 6 meses para arriba ya se pueden aplicar vacunas de COVID, siempre y cuando sea Pfizer, que sea Moderna o que sea de Moderna, pues, eh, y que no haya una contraindicación. De hecho, hubo como que tres razones por aplicarla, ¿no? La FDA que decía, sí, vamos a aplicársela a todos los niños mayores de 6 meses. Luego por ahí había otras instituciones que decía, bueno, es que depende de si el paciente se pone de acuerdo con su médico y le explica que es una buena vacuna y que lo va a proteger, pues se la vamos a poner. Como que no se querían involucrar en que se le aplicara a niños menores de 6 meses o estas edades. Y la otra era que hay algunas instituciones
que dicen no, la vacuna de COVID a partir de los 2 años. Sin embargo, pues como la FDA pues y tiene mucha influencia sobre pues los servicios médicos, pues ahora ya se está aplicando, ¿no? Inclusive aquí en México, a partir de los 6 meses ya se está aplicando dosis de COVID. Se recomienda que no sea la misma vacuna siempre, ¿no? Puede ser que la primera dosis fue Pfizer, la segunda a lo mejor también me tocó Pfizer, la tercera a lo mejor ya me toca Sputnik o alguna otra. Eso a veces, muchas veces las personas o el público dice, no, es que no quieren comprar la Pfizer porque la otra es más barata. No siempre es así. No se, no se recomienda que todas las aplicaciones sean Pfizer o que todas las aplicaciones sean Moderna o que todas las aplicaciones sean Sputnik. Siempre debe de haber un cambio entre las aplicaciones de las vacunas para favorecer que haya una mejor respuesta inmunológica. Todavía nos falta ver cuáles son los efectos de la vacuna del COVID actualmente. Eh, en todos los congresos últimamente ha habido se observa mucho la cuestión del autismo, bueno, todo lo que es el espectro autista, y aunque no lo dicen, eh, abiertamente, pero hay muchas personas o muchos investigadores que dicen que mucho tiene que ver con la aplicación de la vacuna del COVID. Si ustedes recuerdan, pues la vacuna del COVID no llevó su tiempo de evolución como debería de ser. Una vacuna tarda aproximadamente entre 10 y 15 años desde que se empiezan los estudios hasta que sale al mercado. Pero con el COVID, como teníamos un problema muy grave de una pandemia importante donde había una gran mortalidad, todo se tuvo que acelerar y se tuvieron que tomar estudios que tal vez no estaban completamente terminados o se tomaron estudios que ya estaban hechos para fabricar la vacuna. Afortunadamente, la aplicación de la vacuna fue muy buena porque disminuyó la mortalidad. Por, bueno, ya mejor no voy a decir porque ya un día ya me regañaron. Relacionado mucho con que haya problemas neurológicos. O bueno, se considera que puede estar involucrado el COVID en problemas de autismo. Definitivamente es adecuado aplicarse la vacuna. No porque pensemos que haya alguna secuela o algunos problemas que pueda eh, tener con la aplicación de la vacuna del COVID, no nos las apliquemos, ¿no? Sí las debemos de aplicar. Yo les digo a los papás, las vacunas son, porque muchos dicen, doctor, ¿le pongo la vacuna del COVID? Si usted me dice que no, no se la pongo. Entonces yo les digo, las vacunas son como el seguro del auto. Es mejor tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Porque si yo no tengo la vacuna, pues la infección va a entrar con fuerza. Si yo tengo la vacuna, pues a lo mejor nunca me enfermo. Uno, qué bueno. O la respuesta va a ser, la evolución va a ser diferente, ¿no? Las últimas, ya ahorita escuchamos muy poca mortalidad por COVID. Si recuerdan, cuando estábamos en la pandemia, salían ahí con las cifras, ¿no? Y hasta decían, es cuánto, ¿no? De ahí surgió todo eso de es cuánto. Este, Porque todos los días había muertos, ¿no? Todos los días había muertos y cada vez decíamos, hoy solamente hubo tantos, hoy ya bajaron, hoy ya subieron otro poquito. Pero la verdad es que ahorita hay una mínima mortalidad.
por COVID, y lo que sí se ha observado es que todos los pacientes que tienen una mortalidad causada por esto tienen comorbilidades, ¿no? Y generalmente como comorbilidades no bien controladas. Entonces, pues bueno, es una situación que aprendimos. Anteriormente no sabíamos ni qué era el COVID y a poco se fue aprendiendo y pues ahorita a lo mejor ya sabemos un poco más, ya existen las vacunas y seguramente estas van a mejorar, ¿no? Van a mejorar con el tiempo. Pues me parece que hasta aquí es el último. A ver, si puede pasar la siguiente, doctora, creo que sí. Ah, ya. Bueno, nada más era como para mostrarle. Ahora, anteriormente no la encuentro, pero yo recuerdo que vi mi cartilla de vacunación. Era casi un cartoncito de un cuarto de, de una hoja. Pero ahora ya tenemos para la mujer, la que sigue, la mujer adulta. Tenemos para el hombre adulto, la que sigue. Y tenemos para el adolescente. Ah, tenemos al adulto mayor, perdón, el adulto eh, maduro y el adulto mayor, la que sigue. Ah, ya no está. Pero por ahí debe de estar la del adolescente. Nada más regrésese un poquito, doctora, a la de el adulto. Ah, ahí, no sé si se alcanza bien, alcanza a ver ahí, pero esa vacuna que dice neumocócica. Es de polisacáridos, no es conjugada. Ándele, gracias. Es una vacuna que es 23 valente. Aquí tenemos un mayor número de serotipos. ¿Por qué la vacuna que se usa en niños es diferente? Por el estado inmunológico. Si nosotros le aplicamos a un paciente, un niño, una vacuna de eh, vacuna de polisacáridos, no va a tener una reacción adecuada, no va a producir una inmunidad. Y ya relacionándolo con lo que mencionábamos ayer cuando decíamos que hay esplenectomía, ya sea traumática o quirúrgica, esta es la vacuna que se le aplica. Esta es la vacuna que, bueno, se menciona contra el neumococo aquí, pero son encapsulados, ¿no? Neumococo, estreptococo, estafilococo, todos esos podemos tener una protección, ¿no? Influenza también. Entonces tenemos que aplicar las vacunas para cubrir encapsulados. Pero esta es la que cubre neumococo cuando tenemos una esplenectomía, 23 valente. ¿Ok? Pues creo que hasta acá ya casi se nos acaba el tiempo y ya es la última diapositiva. No sé si tengan alguna duda, pregunta, reclamo. No, doctor. Sí, doctor, dígame usted. Doctor Dije que Valentín. ninguno, doctor. Sí, doctor. El otro día llegó una chica que me comentó, ella ya tendrá más o menos como unos Ah, también la doctora 19, Brenda. 19, 20 No años. los escucho, no sé si su micrófono no está prendido. ¿Sí me escucha? ¿Me escuchan, compañero? Sí, sí te escuchamos. Sí, te escuchamos. Nosotros Es que igual. creo que el doc Sí, no me los escucha. escucho, doctor. El Ok. doctor Valentín. Llegó una chica más o menos de 19, 20 años Oh, aquí hay alguien y, más que tiene la mano levantada. El doctor Marcos. Sí, y doctor, buenas noches. Mi compañero está hablando primero. Sí, Valentín. doctor, dígame. ¿O no? ¿O no quería participar? Pues no, Bueno, no sé, sí, doctora, si hay alguien que sí. tenga alguna pregunta. Veo manos levantadas, pero... Ah, sí, doctor, adelante. Bueno, ya que me dio la palabra, buenas noches, doctor. No lo escuchamos. Bueno, yo no lo escucho, no sé si los demás. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿Sí me compañero, alcanza a sí te escuchar? Sí te escucho. sí, sí te escuchamos, escucha. compañero. Ok. Nosotros Sí, creo creo que es que el sí, pero doctor. no, creo que no. Probablemente Doc debe de activar su altavoz. No escucha. Ah, cierto. Sí, se me escucha. Doctora, no sé si tengo que hacer algo para escucharlos, o soy yo, o no tienen prendido su micrófono, no sé.
Creo que debe de activar su altavoz. Sí, doctora, veo su mensaje. Activo mi altavoz. Ándele. Eso sí, no sé dónde está. ¿Dónde está el altavoz? Ah, ya entendí. Ya. A ver, a lo mejor así ya. Sí, doctor Valentín. Sí, sí me escucha ahora, doctor. Ah, sí, ahora sí ya lo escucho, doctor. Ok, la pregunta era porque hace algunos meses tuve una plática con una chica. Ella de tener unos 19, 20 años y me mencionaba que cuando estaba más o menos en la secundaria, sí le aplicaron su esquema de vacunación contra VPH, pero en ese momento me parece que fue una vacuna, no me acuerdo si era la bivalente o la tetravalente. El Ajá. punto es que ella me comentaba que ella tenía intenciones de vacunarse con esta nueva vacuna, que es la nonavalente. Y Sí. que a mí me hizo ruido porque yo no supe qué decirle si podía vacunarse con esta nueva versión de la vacuna o ya como tenía su esquema completo se tenía que quedar ya con esa. Sí, sí, doctor, gracias. Lo que cambia son los serotipos. Entonces, hay otros serotipos que no están cubiertos. Entonces, ¿se puede aplicar? Sí, sí se puede aplicar. Ah, ok, Y bueno, muchas gracias. sí, ahora la inmunidad no que pensemos, con una vacuna tenemos una protección al 97%, digamos. Pero no quiere decir que si me pongo otra serie de vacunas va a aumentar al 100 y al 110. No va a aumentar la protección antigénica, sino que los serotipos que no están cubiertos, eso sí los va a cubrir. Ujú. Sí, muchas ¿Sí? gracias. Sí, para servirle. Sí, doctor Marcos. Ay, Sí, buenas noches. que Sí. ya le corte, me dicen. Pues no sé si a través de la doctora me pueden mandar sus preguntas. Es que ya llegó el médico que sigue ahorita a las 7 y entonces pues tenemos que salir de mi sesión. Pero si tienen preguntas, estoy en el Hospital Universitario, tercer piso, con todo gusto en pediatría, o si puede ser a través de la doctora que me manden sus comentarios o preguntas con todo gusto. Sí, doctor, muchas gracias por su tiempo. Sí, Gracias, doctor. gracias, hasta luego. Muchas Buenas gracias, tardes. doctor. Gracias, doctor. Hasta Buenas noches. luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, doctor Peña. Cuando guste puede iniciar. Gracias. Sí, buenas noches. Permítanme tantito, por favor, un momentito. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, doc, Sí, sí te doctor, escucho. buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Nada más que me ocurrió un imprevisto. Fíjense que no puedo entrar a mi casa. Estoy en la cochera. Bueno, estoy en la camioneta. Si me están viendo ya ahí, ¿no? Es que no Sí, puedo doctor, entrar. sí Ya lo le hablé al vemos. cerrajero. Le hablé al cerrajero, pero va a tardar, yo creo.
Ahorita estoy esperando la llamada, sé que de repente a lo mejor nos van a interrumpir, porque estoy esperando la llamada del cerrajero. Y pues, voy a llamar porque yo creo que se va a acabar la batería. Hay un enchufe, pero está aquí afuera de la camioneta. Entonces, mejor para ahorrar energía, voy a apagar la cámara. Pero es por eso. Bueno, entonces voy a compartir aquí, ¿verdad? Bueno, los temas que vamos a revisar el día de hoy son crisis convulsivas, aquí está, y crisis febriles. ¿Sí? Crisis convulsivas de primera vez, no epilepsia, son crisis convulsivas de primera vez. Y aparte de eso, vamos a revisar crisis febriles. Entonces vamos a pues echarle velocidad porque sí son temas muy grandes. Miren, ahí está crisis febriles, convulsivas, perdón. Crisis convulsivas en pediatría. Nada más que de repente no veo aquí los botones de la computadora, está muy oscuro, pero bueno, ahí está. Ok, pues miren, de las crisis convulsivas de primera es importante saber, por eso que el máximo organismo a nivel internacional, más reconocido, en clasificar lo que son las convulsiones, lo que es la epilepsia, son los síndromes de epilepsia, pues ya saben que es la ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces, esta ILAE ha establecido definiciones, clasificaciones, precisamente de lo que les acabo de decir, de crisis convulsivas. Se puede. Bueno, pero sí ven mi cursor, ¿verdad? Para que les vaya yo señalando. Sí, se ve. Sí se ve, Sí, ¿verdad? doctor. Ok. Entonces, ha elaborado la ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia, definiciones y clasificaciones de lo que son crisis convulsivas, de lo que son los tipos de epilepsia y los síndromes de epilepsia. A lo largo de estos años, pues ha habido muchas modificaciones. Pero ahorita la última modificación, pues fue la que hicieron precisamente en este año. Pero bueno, antes de hablar de las crisis convulsivas o crisis epilépticas, es importante tener claras algunas definiciones, algunos conceptos. Entonces, los conceptos que, bueno, yo considero que es importante tener bien claros son estos: fenómeno paroxístico. Un fenómeno paroxístico se considera una presentación brusca de una modificación en el estado de normalidad o anormalidad aparente del individuo, que puede afectar a la actividad motora, el control postural, la actividad sensitivo-sensorial, el nivel de conciencia, las funciones superiores o el patrón de sueño. ¿Sí? Es un cambio repentino, cambio brusco del estado de normalidad o anormalidad que normalmente tiene, bueno, que podría tener una persona. Las crisis epilépticas, que también en algunas referencias les llaman crisis convulsivas, pero aquí vamos a estar refiriéndonos a ellas como crisis epilépticas, son precisamente esto, fenómenos paroxísticos, que son transitorios, pueden ser de tipo motor, sensitivo, sensorial, autonómico o psíquico, y que son el resultado de una disfunción a nivel cerebral que ocurre de manera súbita y transitoria. Otras definiciones es que representan la expresión clínica de descargas anormales, excesivas y sincrónicas de neurona que residen principalmente en la corteza cerebral. ¿Sí? Esta actividad paroxística, este fenómeno paroxístico, se caracteriza porque es intermitente y generalmente es autolimitado. Puede durar desde unos cuantos segundos hasta pocos minutos. Hay ocasiones en que sí se prolonga en el tiempo y pues pueden evolucionar a más de 5 minutos, hasta media hora o incluso hasta más de media hora, y es lo que conocemos como estado epiléptico o estatus epiléptico. ¿Sí? Entonces recuerden, las crisis epilépticas se deben precisamente a esas descargas anormales. De repente las neuronas empiezan a enviar descargas potenciales de acción, impulsos nerviosos, descargas eléctricas, como quieran decirles, de manera excesiva. ¿Sí? Y pues obviamente estas descargas pues van a producir la contracción de diversos músculos. Estas crisis epilépticas entonces resultan de una descarga de actividad neuronal excesiva y sincrónica del cerebro. Puede ser ocasional o recurrente en el tiempo. O sea, puede ocurrir una sola vez y en la vida vuelven a presentarse.
o pueden ser recurrentes, que van a continuar esas crisis epilépticas por mucho tiempo, ¿no? Para toda la vida a lo mejor. Estas crisis epilépticas podemos dividirlas en crisis provocadas y crisis no provocadas. Esto es bien importante tomar en cuenta por lo que vamos a seguir viendo, porque esto tiene implicaciones en el abordaje diagnóstico y terapéutico, el saber si es una crisis provocada o una crisis no provocada. Entonces, la crisis provocada, que también se llama crisis sintomática aguda o crisis reactiva, se va a producir como resultado, como consecuencia de alguna enfermedad sistémica aguda o de una lesión cerebral. Esas son las crisis provocadas. No se clasifican como epilepsia a menos que se conviertan en un proceso recurrente, más allá de la enfermedad aguda. Supongamos que es un paciente que tiene, no sé, un desequilibrio electrolítico, una hiponatremia. Convulsionó por hiponatremia este niño o esta persona. Se corrige la hiponatremia y santo remedio. Jamás vuelve a presentar las convulsiones. O un traumatismo craneoencefálico. ¿Sí? Se cae, no sé, tiene algún accidente, se cae de la cama, un pequeñito, ¿no? Empieza a convulsionar, pero esa convulsión va a durar mientras tenga el proceso agudo, ¿no? Mientras tenga posiblemente un edema cerebral secundario del traumatismo, pero se resuelve el traumatismo y se quita. Entonces ya no hay recurrencia, a menos que pues sí queda con esa secuela, ¿no? Porque hay personas, hay niños que sí pueden llegar a presentar como secuela crisis convulsivas después de un traumatismo, ¿no? Por ejemplo. Las crisis no provocadas, ¿sí? En contraparte de estas provocadas, van a ocurrir en ausencia de una afección clínica potencialmente responsable. O sea, no hay a quien echarle la culpa. Ni se cayó, ni tuvo neuroinfección, ni tiene un tumor, ni tiene desequilibrio electrolítico, por ejemplo. Pero van a ocurrir porque hay una lesión cerebral preexistente o un trastorno progresivo del sistema nervioso. A lo mejor el típico niño, ¿no? Que a lo mejor tuvo un evento de hipoxia isquemia en el momento de nacer, una asfixia perinatal. Entonces hubo un proceso hipóxico isquémico y posiblemente tiene ya algo, ¿no? Alguna secuela, ¿no? Tal vez tuvo hemorragia, alguna hemorragia del grado que ustedes quieran. Quedó como secuela tal vez una atrofia, una leucodistrofia cerebral tal vez. Y no se manifiesta la convulsión, sino a lo mejor un mes después incluso de que lo dieron de alta, empieza a convulsionar. Pero ya existe el antecedente de que ese niño tenía una leucodistrofia o una atrofia cortical secundaria a una hemorragia. Entonces, a eso se refieren las crisis no provocadas. No hay a quien echarle la culpa en ese momento, o sea, no hay un proceso agudo en ese momento, pero sí hay una lesión preexistente, ¿sí? Bueno, entonces están las crisis epilépticas, que pueden ser entonces provocadas, no provocadas, y también es importante considerar que hay crisis no epilépticas. Son crisis que obviamente no van a ser consecuencia de una descarga neuronal anormal y excesiva de un grupo de neuronas, sino que sus mecanismos de producción son completamente distintos al epiléptico. Puede ser a lo mejor anoxia, un trastorno del sueño, a lo mejor hasta la regurgitación de jugo gástrico, ¿no? Como ocurriera en el reflujo gastroesofágico. Estos son los trastornos paroxísticos no epilépticos, que es bien importante distinguirlos porque sobre todo en pediatría algunas veces pueden llegar a confundirnos, como el espasmo del sollozo, por ejemplo, una crisis de ansiedad, cuando decimos, algunos dicen o decimos crisis conversiva, ¿no? El paciente, no sé, está pasando por una situación emocional pues fuerte, ¿verdad? Que no puede sobrellevar correctamente por su mismo estrés que tiene, su misma juventud o adolescencia, porque muchas veces ocurren en adolescentes esas crisis conversivas. Y no quiero decir la palabra de que finge convulsiones, sino que pareciera que tiene convulsiones, pero en realidad es su misma ansiedad lo que lo está ocasionando, ¿no? Esas, por ejemplo, pueden ser también otras. O el síndrome o la postura de Sandifer en los niños que tienen reflujo gastroesofágico importante, que hasta se arquean y parece que tienen opistótonos, ¿no? Que tienen un evento tónico, no clónico, tónico. Pero bueno, ahorita los vamos a ver. Entonces, esos son los trastornos paroxísticos no epilépticos. Entonces, es bien importante distinguirlos, porque imagínense, la confundimos la crisis no epiléptica
con una crisis epiléptica y empezamos a darle un anticonvulsivo, pues eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí vemos rápidamente otra vez la diferencia entre una y otra. Crisis provocadas, no provocadas. Provocadas resultan de un estímulo o causa aguda bien definida, y este tipo de crisis son las más frecuentes. Las crisis no provocadas no se relacionan con la presencia de un proceso agudo, de un evento agudo, eh, pero, pero sí pueden estar en relación con una base epileptógena, o sea, con una lesión cerebral previa, ¿no? Y ya tiene el paciente, y obviamente estas crisis no provocadas son las que posiblemente evolucionen a epilepsia, ¿sí? A esa recurrencia. La epilepsia, entonces, es un estado. Permítame, permítame, por favor. Perdón, ya estoy aquí, ¿eh? Es que de veras, ¿no? Pues ¿quién va a estar? Este era es un imprevisto realmente. Miren, si me ven acá. Ay, ¿sí me escuchan? Sigo aquí todavía, Sí, mira, doctor, estoy en la sí se camioneta, escucha. estoy Sí, afuera, doctor. estoy afuera de mi casa. Y ahorita me acaban de decir, me van a volver a hablar en 3 minutos para decirme quién es el proveedor que va a venir a abrirme la chapa. Pero bueno, ya di el teléfono a mi familia para que mejor contesten ellos y ya no nos interrumpan. Bueno, entonces todo esto es bien importante, distinguir entre si es una crisis epiléptica o no epiléptica, y si es crisis epiléptica, distinguir si es una crisis provocada y no provocada, porque esto tiene implicaciones en cuanto al abordaje diagnóstico y sobre todo terapéutico, ¿sí? Sobre todo si es conveniente iniciarle o no es conveniente iniciarle anticonvulsivo, porque pues eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Imagínense ponerle anticonvulsivos a un paciente que jamás va a volver a convulsionar. Una crisis, por ejemplo, provocada, alguien que tuvo hiponatremia y sigue, o lo mismo, darle fenitoína, ácido valproico, a un paciente que en realidad no tiene crisis convulsivas epilépticas, que son trastornos paroxísticos no epilépticos. Pero bueno, ahorita vamos a seguir viendo eso. Y
Otra definición importante, es la epilepsia. Entonces, ¿qué es la epilepsia? Bueno, es un estado de predisposición persistente a sufrir convulsiones epilépticas recurrentes. O sea, lo importante aquí es la recurrencia. Para decir que es epilepsia, o sea, no hay que confundirnos, porque a veces sí podemos confundirnos al decir crisis epilépticas, tiene epilepsia. No, 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 no. O sea, para que haya epilepsia, esas crisis epilépticas deben tener recurrencia. Aquí están los criterios, al menos 2 convulsiones epilépticas no provocadas o reflejas que ocurren con más de 24 horas de diferencia, o una única crisis epiléptica no provocada que presenta un riesgo de recurrencia igual o superior al 60%. Y ahorita vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para recurrencia que se presentan en los próximos 10 años. Entonces, este es el criterio de la ILAE para considerar que unas crisis epilépticas son recurrentes y por lo tanto ya podemos hablar de epilepsia. Por eso les decía, ahorita vamos a hablar de las crisis convulsivas de primera vez en pediatría, ¿verdad? No de la epilepsia como tal. Yo creo que empezamos hablando de esto primero, ¿no? Y finalmente, la definición de trastornos paroxísticos no epilépticos, lo que les comentaba, son un grupo heterogéneo de trastornos que por su semiología clínica pueden ser confundidos con crisis epilépticas. Es importante que nosotros como médicos, bueno, aquí le puse para el pediatra, diferenciar si es o no de origen epiléptico, ¿sí? Ese es un reto para nosotros, ¿sí? No nada más para el pediatra, para cualquier otro médico. Aunque la mayoría de estos episodios tienen buen pronóstico y tienden a desaparecer, sí van a generar mucha inquietud en los padres, mucha aprensión. Los papás están aprensivos. ¿Y quién no va a estar así por sus hijos? Obviamente. Son muy frecuentes en la infancia, principalmente en el primer año de vida, cuando la incidencia es del 9%, unas 10 veces mayor incluso que las crisis epilépticas. No tienen una fisiopatología bien definida, o sea, no decimos así como las convulsiones, ¿no? O las crisis epilépticas, que hay una descarga anormal y exagerada, ¿no? de las neuronas. Entonces no tienen una fisiopatología bien definida, pero a diferencia de la epilepsia, los signos y síntomas de esos trastornos paroxísticos no epilépticos no son producidos por una descarga hipersincrónica excesiva de un grupo neuronal. Y aquí algo interesante de la epidemiología. Se dice que hasta el 15% de los niños menores de 15 años en algún momento de su vida van a presentar un fenómeno paroxístico. Entonces, acuérdense, el fenómeno paroxístico incluye las crisis epilépticas y las crisis no epilépticas, para que ya nos vayamos a entender. Entonces, alguna vez en la vida, a los menores de 15 años, el 15% de los menores de 15 años van a presentar alguno de estos fenómenos paroxísticos. La mayoría de estas veces, de ese 15%, el 10%, son los trastornos paroxísticos no epilépticos, ¿sí? Los benignos, pues, los que no se deben a una descarga anormal de neuronas. Un 3 a 4% se debe a convulsiones febriles y solamente de 1 a 1.5% se debe a crisis epilépticas, ahora sí como tal. Y algo bien interesante, de este porcentaje de 1 a 1.5 que sí tuvieron realmente, o que sí tenían una crisis epiléptica, o una epilepsia más bien, hasta un 50% de los casos van a tener crisis, una sola crisis, ¿sí? Y jamás vuelven a tener otra crisis, ¿sí? La mitad de ellos. Y la otra mitad, pues obviamente van a ser declarados como epilépticos, ¿sí? Tienen epilepsia y requieren tratamiento de por vida. Bueno, ¿cuál es la etiología de estas crisis epilépticas? Pues puede ser genético, estructural, metabólico, inmunitario, infeccioso y desconocido, según la ILAE, ¿sí? Si bien algunas causas de convulsiones pueden afectar a niños de cualquier edad, otras tienen predilección por ciertos grupos de edad. Entonces yo les podría decirles que tal vez tienen más predilección por los neonatos, por ejemplo, son las metabólicas, ¿sí? Pueden ser las metabólicas. Un neonato puede convulsionar por hipocalcemia, sobre todo si es prematuro, puede convulsionar por, ¿cómo se llama? Hipoglucemia, ¿sí? Por ejemplo. Estructural, pues bueno, eso sí pueden ser muchos, ¿no? Por ejemplo, un neonato puede convulsionar por asfixia, ¿no? Por encefalopatía hipoxicoisquémica. También un problema estructural por un mayor, en un niño más grande. Entonces, los genéticos, la etiología genética por lo general forma parte de un síndrome epiléptico ya como tal, y a menudo van a estar asociadas con discapacidad del neurodesarrollo
Y algunos síndromes son refractarios, ¿sí? Son bien difíciles de tratar. Esto pues obviamente estos niños que tienen este tipo o esta etiología en las convulsiones, esos ya evolucionan hacia una epilepsia o hacia un síndrome epiléptico. La etiología estructural, pues existe una alteración a nivel de la corteza cerebral, puede ser un traumatismo, una hemorragia, una asfixia, trastorno neurológico progresivo, un tumor, una enfermedad neurodegenerativa o neurometabólica. Entonces, estas sí, por lo general, la mayoría de las veces no tienen recurrencia, son las crisis provocadas, ¿sí? Las crisis provocadas, donde hay un problema o un evento agudo que está ocasionando la convulsión. Metabólico, pues también son alteraciones transitorias de la función cortical, ¿sí? Son transitorias como resultado de un estado metabólico alterado, ¿no? Aquí incluye hasta la fiebre, ¿no? La hipocalcemia, la hiponatremia, la hipoglucemia. Bueno, inmunitario por lo general forman parte también de síndromes epilépticos, son poco frecuentes, afortunadamente. Y aquí vemos otra etiología, que son los infecciosos. Son procesos, concretamente neuroinfecciones, ¿verdad? Llámense meningoencefalitis, meningitis, encefalitis, ¿sí? Sea de origen viral, de origen bacteriano, pueden llegar a causar también convulsiones que en algunas ocasiones pueden ser transitorias, pero en otras pues pueden llegar a ser permanentes. A lo mejor empiezan siendo transitorias, pero si queda alguna secuela neurológica en este paciente, pues va a convulsionar de por vida y por lo tanto ya evoluciona epilepsia, ¿verdad? Y otra que menciona la ILAI, que es la etiología desconocida. Simplemente no hay a qué atribuirle la, la causa de esas convulsiones o de esas crisis o crisis epilépticas en los niños. Y aquí vemos por grupo de edad. ¿Sí? Esta no se ve muy bien, pero bueno, aquí en lactantes y preescolares, pues vemos, están las febriles, están las infecciosas, las metabólicas, ya vimos cuáles son las más frecuentes, otras que pueden asociarse a traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Y bueno, en escolares, pues obviamente no va a haber convulsiones febriles, como lo vamos a ver también más adelante. Puede haber traumatismos, infecciones. Híjole, yo mismo me distingo aquí, porque no se ve bien. O síndromes epilépticos ya más raros, ¿verdad? Bueno, pues bueno, es la clasificación de la ILAE del 2017, que bueno, este año ya pasó a mejor vida. Y esta es la actual, ahora sí que la puse en español y la puse en inglés como venía. Ajá. Pues no hay prácticamente cambios, ¿no? El objetivo de dejar esta fue, miren, son focales, ¿sí? Están las de inicio generalizado, ¿sí? Siguen estando aquí, el número 3. Y están las de inicio desconocido, estaban. Ahorita ya les llaman así. Se desconoce si es focal o generalizada. Y están las de sin clasificar, que ya venían desde la ILAE 2017, ¿no? No clasificadas. Entonces en el 2025, pues simplemente viene lo mismo sin clasificadas. Lo que cambia a lo mejor un poquito es esto. Ok. Y bueno, pues estas son las manifestaciones de las crisis convulsivas, las crisis tónicas. Pues es la rigidez muscular brusca y sostenida. O sea, el niño se pone tieso, en pocas palabras. Está tieso el paciente, eso es tónico. Clónico es que son sacudidas, así tiemblan sus músculos, ¿no? Sacudidas musculares rítmicas. Lo más común o lo más frecuente es que se conjunten estos dos tipos de convulsiones, las tónicas y las clónicas, y forman las crisis tónico-clónicas, ¿sí? Obviamente estas son generalizadas. Y en estas, pues el niño se pone rígido, se pone tieso, y aparte sus músculos se empiezan a sacudir. Aquí ven los cambios en el electroencefalograma que pueden llegar a ocurrir en estas crisis. Aquí vemos también las mioclonías o las crisis mioclónicas, que son sacudidas musculares, son más rápidas, rítmicas, son más breves que las clónicas, ¿sí? Espasmos epilépticos son contracciones súbitas musculares proximales, se flexiona o se extiende el paciente, ¿verdad? Aquí también es una contracción brusca, ¿no? Brusca y pues podríamos decir que es sostenida, pero no tanto como
tónica en donde se ponen rígidos. Aquí esa rigidez es muy rápida, muy súbita y dura poco tiempo. Las atónicas, pues es pérdida brusca del tono muscular. Esto algunas veces se puede llegar a confundir con el famoso síncope. Un niño que llega, un niño, un paciente que llega al servicio de urgencias, cualquier hospital de segundo nivel donde hay pediatría, y resulta que lo llevan porque de repente se desmayó, y de repente se cayó, ¿no? Entonces puede ser una crisis atónica, pues un síncope vasovagal, o bueno, se tienen que hacer toda una serie de estudios, interrogar correctamente a los familiares para poder orientar nuestro diagnóstico. Están también en las crisis generalizadas las ausencias típicas, ¿sí? Que es la desconexión del medio. Como decimos vulgarmente, el niño está hablando, está platicando y de repente se queda con la mirada perdida, ¿no? Como decían las abuelitas, está ido, ¿sí? Está ido este niño, ya se fue, ¿no? Ausencias atípicas también se desconectan al medio. El inicio y fin son más graduales e insidiosos, pero la duración es más prolongada. Aquí en las típicas, pues sí es muy breve, en unos cuantos segundos. Ahorita vamos a ver unos videos para que más o menos se den la idea. Estos videos los bajé del YouTube, ¿no? Nunca me he tenido la oportunidad de grabar a algún paciente que esté convulsionando. Si es algo que también puede tener implicaciones legales, imagínense, no sé, tal vez pedirle permiso a los familiares, no sé, ¿verdad? Que estén convulsionando y en ese momento tomarle video, pues sí es un poquito difícil, ¿no? Y más en estos tiempos de los derechos humanos, ¿verdad? En donde pues sí puede ser una violación de sus derechos si estoy grabando a un niño con convulsiones sin el consentimiento de sus padres. El niño pues no va a dar su consentimiento, pero bueno, el representante legal de ellos pues obviamente son sus padres y ellos serían los que tendrían que dar ¿cómo se llama? La autorización. Entonces, miren, vamos a verlo rápido. Posiblemente en su internado, en su servicio social, han visto convulsiones. Pero a ver rápidamente para recordar. Este me gustó porque vienen todas, bueno, casi todas. Vienen las tónicas, las clónicas. A ver, no se escucha, ¿verdad? Sí, ¿Hola? doctor. ¿Se escucha el video? Creo que no, ¿verdad? Tengo que ponerle que se escuche. Pero si no, no importa, no se preocupen. A ver, díganme si escuchan o no escuchan. ¿Es- ¿Escuchan al médico que está hablando? No, No, doctor. doctor. No, Ok. No, Sí, no doctor. importa, no se angustien, pero miren, vamos a ver estas crisis que son mioclónicas, tónicas y clónicas. La voy a adelantar poquito. Oh, no quiero. Eso es importante lo que está diciendo. Sí lo están leyendo al menos, ¿verdad? Por eso ese término de convulsiones, pues sí está cayendo en desuso. Algunos médicos, que ya somos así que antiguitos, ¿verdad? Hay que aprender a desaprender ese conocimiento que teníamos, ¿no? De que llamábamos convulsiones, pero lo más correcto es decirles crisis epilépticas. Y no precisamente porque tengan epilepsia, ¿verdad?
Ok. Entonces creo que está muy claro y luego con la explicación que da el médico, pues queda más claro, ¿verdad? Aquí tenemos otra. mm, de la crisis de ausencia. ¿Sí se está viendo? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, está diciendo el doctor que aquí se ven las ondas desde que ya empieza la actividad convulsiva. ¿Y ya? ¿Se le quitó? Son muy breves, ¿no? Ok, entonces son muy breves, ya está riendo la niña. Esta creo que es otra de ausencia. Ah, pues vean lo que dice. ¿Ya? Ahí se recupera. Ok, pues bueno, esto fue para reforzar. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? ¿Alguna duda que tengan ahorita o algo que quieran comentar? Levanta alguien su manita. Ah, no. Ah, sí, Jesús. Ah, no, ya no, ¿verdad? Ah, sí, Jesús Emanuel García. Sí, doctor, gracias. Es una duda rápida. Doctor, comentó Ujú. que una de las causas es no especificada, pero ¿qué tan común es que un paciente presente crisis epilépticas y no haya una razón como tal a cual atribuirle el padecimiento? Híjole, pues eso lo veríamos en epilepsia, ya cuando es una epilepsia como tal. O sea, hay ocasiones en que no se sabe cuál es la causa de la epilepsia, pero así, porcentaje exacto no. Pero sí hemos visto al hospital, sobre todo los vemos nosotros porque llegan descompensados, una epilepsia descompensada, y a la hora de interrogarlo, pues no, pues todo está bien, no tuvo hipoxia, no se exsanguinó, por ejemplo, no tuvo hiperbilirrubinemia, ¿no? Que pudiera también llegar a dejar como secuela eso. O sea, aparentemente no hay neurodesarrollo normal, entonces no nos explicamos el motivo. Y tiene antecedentes, ni siquiera antecedentes de que algún familiar de primer grado tenga epilepsia. O sea, el porcentaje exacto, pues no, la verdad no lo sé, ¿verdad? Pero sí se pueden llegar a presentar pacientes que no tienen ningún antecedente, ningún factor de riesgo para epilepsia. Ahorita vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo y tienen epilepsia, siguen convulsionando, ¿sí? Gracias, doctor. Pero si el porcentaje exacto no lo sé. Bueno, entonces seguimos. Las convulsiones suelen ser estereotipadas, o sea, significa que cada una es igual a la anterior. Son aleatorias, o sea, que ocurren en cualquier momento del día o de la noche, y rara vez son precipitadas por eventos ambientales, psicológicos o fisiológicos específicos. O sea, sí tienen causas desencadenantes, pero hay de hecho, un grupo de crisis epilépticas que sí son desencadenadas por algún evento, ¿verdad? Como por ejemplo lo típico, ¿no? Cuando un niño que tiene cierta predisposición empieza a ver así como una pantalla, no me acuerdo cómo se le llama, no se acuerda del efecto estroboscópico o algo así, y que dice, no, es que con esa película o con esa serie, como hay muchas luces, hay niños que convulsionaron, ¿no? Ah, bien otro. Entonces, espérenme, perdón. Ok. Entonces, sí, pero no, la mayoría de las veces no hay algún efecto precipitante, ¿verdad?
Las convulsiones en niños pequeños van a diferir significativamente de las de niños mayores y adultos. Fíjense bien, los niños mayores de 6 años para arriba, sus convulsiones, sus- ya dijimos que no les vamos a decir convulsiones, sus crisis epilépticas son muy similares a las de los adultos, mientras que los niños pequeños, sobre todo los neonatos, los lactantes, incluso algunos preescolares pequeños, tienen crisis diferentes, no son tan complejas como en los adultos. O sea, no esperen en un recién nacido, en un neonatito, no esperen en un lactante o incluso en un preescolar pequeño, un preescolar de los chiquitos, a lo mejor de 3 años, ¿no? De 4 años, ¿no? No van a tener las convulsiones que tienen los adultos, una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, ¿no? Muchas veces, sobre todo los neonatos y lactantes, pueden llegar a tener crisis muy sutiles, a lo mejor un parpadeo, un chupeteo, ¿sí? Una ligera desviación de la mirada, o un parpadeo. Muchas veces lo más común es que veamos parpadeos y como si estuvieran succionando, ¿no? Succionando su biberón o el seno materno, ¿no? Decimos chupeteo. Entonces, estos niños, por su misma inmadurez neurológica, no van a tener ese tipo de crisis complejas. A esto se refiere, ¿sí? De esas crisis más elaboradas, ¿no? Con tónicas, clónicas, tónico-clónicas, mioclonías, ¿no? A lo mejor mioclonías puede ser que sí, porque sí las hemos visto, pero las típicas tónicas, clónicas o tónico-clónicas es muy difícil que las tengan y, insisto, es por su misma inmadurez neurológica. Recuerden que el cerebro, pues ahora sí que alcanza tal vez un 80, 90% cuando mucho de su desarrollo en los primeros 2 años de vida. En general, la semiología tipo ausencia, crisis mioclónicas y espasmos epilépticos son poco frecuentes como manifestaciones de una primera crisis. Y cuando un paciente convulsiona por primera vez, puede ser otro tipo de convulsiones. Si es un niño mayor de 6 años, son tónicas, clónicas o tónico-clónicas. Es difícil que debute, vamos a decirlo así, con una ausencia, con una crisis mioclónica o con un espasmo epiléptico. También es probable que cuando estos pacientes acuden al médico, ya han presentado crisis epilépticas previas que no se habían reconocido como tales o bien habían pasado inadvertidas por los padres o los cuidadores. Para hacer el diagnóstico es, pero muy importante, muy importante, la anamnesis y la exploración física, o sea, la historia clínica, el interrogatorio y la exploración física. Esta anamnesis minuciosa y bien estructurada puede permitir definir correctamente la naturaleza epiléptica o no epiléptica. O sea, al menos eso nos va de primera intención y de hecho es lo que primero que tenemos que hacer en el abordaje diagnóstico. ¿Realmente es una convulsión? Bueno, ¿realmente es una crisis epiléptica o es una crisis no epiléptica? Entre paréntesis, un trastorno paroxístico no epiléptico. Eso es lo primero, ¿no? Entonces muchas veces puede ayudarnos esto, tan solo con preguntarle, bueno, ¿y qué estaba haciendo antes de que presentara esos movimientos que me dice, que se puso tieso, que temblaba, que desvió la mirada y que se puso morado, ¿sí? Porque así le decimos a la mamá, que se puso moradito? ¿Qué estaba haciendo? No, pues es que estaba jugando, estaba con un juguetito y su hermanito mayor llegó y se lo quitó. Empezó a llorar y que se pone así. Ah, bueno, entonces ahí como que ya empezamos a dirigir nuestro diagnóstico. Entonces es muy probable que sea un evento paroxístico no epiléptico, ¿no? ¿Sí? Bueno, a veces también es importante decirle a los papás que sería correcto que le tomaran un video justo en el momento que está presentando este evento, ese movimiento, esa postura, o sea lo que nos estén ellos comentando, refiriendo. Entonces los videos son muy útiles. Hay que tomar en cuenta los antecedentes familiares, enfermedades neurológicas, síndromes o enfermedades epilépticas, antecedentes personales del paciente, si tuvo alguna patología perinatal, algún trauma obstétrico, ¿sí? Lo sacaron con force, le fracturaron no sé, el parietal y tuvo una hemorragia intracraneana, si tuvo convulsiones cuando era neonato, bueno, cuando era más pequeñito, si nació con un Apgar bajo, bueno, me dijeron que tenía asfixia, que tenía hipoxia, todo eso es importante.
porque aquí ya estamos empezando a dirigir nuestro diagnóstico, empezamos a pensar en que sea una crisis entonces no provocada. O sea, que no hay un evento agudo en ese momento, sino que hay algo ya que lo está predisponiendo. Hay una lesión, posiblemente haya una lesión previa que es lo que causó la convulsión y que hay probabilidades de que se evolucione realmente a una epilepsia. La evolución del neurodesarrollo también, hay que ver si no tiene algún tipo de retraso del neurodesarrollo, interrogarlo y evaluarlo, ¿no? Si es un niño pequeño, a lo mejor nos puede servir pues, el que más usamos, el Denver en estos casos, ¿verdad? El Denver 2, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades neurológicas o psiquiátricas, porque acuérdense que después de un traumatismo, efectivamente, sí puede quedar como secuela una crisis convulsiva, una crisis epiléptica. Ok, bueno. Del padecimiento actual, pues obviamente debemos solicitar a la persona que vio todo el evento, ¿verdad? Que posiblemente es la mamá, la abuelita, la persona que cuida al niño, que nos describa detalladamente el episodio, cómo inició, cuáles fueron las características, qué fue lo que hizo, ¿no? Cómo empezó todo, qué estaba haciendo antes de que empezara, cómo le hizo el bebé, se puso tieso, se puso rígido, desvió la mirada hacia un lado, temblaba, ¿sí? Todo eso, cuánto tiempo duró, se recuperó rápido, como más o menos, o qué hicieron para que se le quitara, ¿no? Determinar entonces factores precipitantes, bueno, está en relación a cómo inició todo, ¿no? Si hubo fenómenos motores, autonómicos y de lenguaje, investigar síntomas generales y posibles enfermedades asociadas, ¿no? Es un niño que, bueno, empezó a convulsionar, pero ya andaba enfermo, ¿no? Tenía un cuadro de vías respiratorias superiores desde hace 3 días, ¿no? Y de repente convulsiona, ah, caray, pues no vaya a ser la de malas si tengo una neuroinfección, por ejemplo, ¿no? Y aquí vienen más preguntas, ¿no? Que nos las recomiendan la guía de práctica clínica nacional. ¿Qué estaba haciendo el niño justo antes del momento? ¿Hubo síntomas sugestivos de un aura y cuáles fueron? Esto también es importante, ¿no? Esto se lo podemos preguntar sobre todo a los niños, porque la mamá, ¿cómo va a saber si tuvo aura el niño, no? Auras son esos eventos que muchos dicen que ya es el fenómeno, ya es la crisis en tal, como tal. A lo mejor primero empezó a percibir destellos, ¿no? Destellos luminosos, o empezó a percibir olores, o algún sabor de boca, en la boca, ¿no? Y de repente no sabe qué pasó en él. Cuando despertó, ya estaba acostado en la cama y estaban a su alrededor sus familiares. Porque a veces así lo pueden referir, o a veces así lo refieren, sobre todo los niños ya más grandes. Un lactante, pues, ¿cómo va a decir todo eso? Pero un escolar sí puede decir. Esa es la famosa obra. ¿Cuál fue la secuencia, el tiempo de eventos, los componentes de la convulsión? ¿Qué sucedió cuando la convulsión terminó? Fíjense, aquí en la guía de práctica clínica le siguen diciendo convulsión, porque ya es viejita, ¿no? Es del 2017, si no mal recuerdo. ¿Qué fue lo que el niño hizo después? Y bueno, una serie de preguntas que son muy importantes para poder orientar nuestro diagnóstico. Pero aquí lo importante, insisto, primero es determinar si es una crisis epiléptica o es una crisis no epiléptica. Y en caso de que pensemos que sí es una crisis epiléptica, determinar si es una crisis provocada o no provocada. Porque acuérdense que de todo esto va a depender finalmente el manejo que se le va a dar, ¿sí? Concretamente, el tratamiento anticomicial o el tratamiento anticonvulsivo. El examen físico es importante, signos vitales, temperatura, eh, evaluación pediátrica y neurológica completa, o sea, de cabeza a pies hay que revisar a los niños. En el examen neurológico, pues ver las pupilas, medir el perímetro cefálico, evaluación de los pares craneales, fondo de ojo, obviamente la escala de coma de Glasgow, sea lactante o sea mayor. Acuérdense que hay una escala de coma de Glasgow para lactantes, alteraciones focales, ¿no? Si tienen algún déficit motor, ¿no? Después de la convulsión ya no puede mover bien su bracito derecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Posturas anormales, signos meningios, buscarlos intencionadamente, signos de trauma externo, ¿no? Aunque no nos digan los familiares que se cayó, debemos tratar de buscarlo, ¿no? Está esto del niño sacudido, ¿no? Síndrome del niño maltratado. Bueno, no es síndrome del niño sacudido, pero bueno, se menciona que en algunas ocasiones cuando son maltratados, sacuden a los niños.
Y eso les puede causar hemorragias. Y hemos visto casos, por lo menos unos dos hemos visto, que de repente el niño, igual un déficit ¿cómo se llama? Neurológico. El estado de conciencia fue deteriorándose poco a poco, un déficit neurológico, de repente no movía su bracito derecho, caray, caray, ¿qué tiene? Se revisa al niño, no tiene absolutamente nada, no se le ven golpes, no tiene moretones, no tiene quimos, no tiene hematomas, ¿no? Pues hay que tomarle una tomografía porque vea, su déficit neurológico se ha ido aumentando e incluso en unas cuantas horas tenía un Glasgow, no sé, no recuerdo, pero bueno, tenía un Glasgow a lo mejor de 14 y unas horas después ya tenía un Glasgow de 12 y otras horas después que ya está en 10, caray, ¿qué está pasando? Pues obviamente se le hace una tomografía y ahí sale con una hemorragia subaracnoidea. Entonces ya interrogando bien a la mamá, pues sí, lo sacudían, se desesperaba la señora y lo sacudía y pues le estuvo causando una hemorragia que se manifestó pues tiempo después. Comprobó la existencia de signos de sepsis, traumatismos, hematomas, exantemas, deformidades esqueléticas, dismorfias, alteraciones del neurodesarrollo, ¿sí? Porque todo esto, pues si tiene una alteración del neurodesarrollo, pues es porque ya tiene una lesión cerebral previa, ¿no? Que a lo mejor no se ve en un estudio de imagen, pero el de que la tiene, ¿no? Tal vez si le hacemos un electroencefalograma, ahí salgan algunas descargas anormales, que eso nos explique el por qué presentó crisis epilépticas. Ay, bueno, eso es de la escala de coma de grados, signos meningios, que pues vamos a ver con mayor detalle la próxima reunión que tengamos. Pruebas complementarias, ¿sí? Tanto de laboratorio como de gabinete. Se menciona que las pruebas complementarias tienen un valor limitado y no deben nunca reemplazar a la historia clínica. Incluso se dice que su uso indiscriminado y no protocolizado, en lugar de ayudarnos a hacer el diagnóstico, nos puede hasta confundir más. Estas pruebas complementarias, lo ideal es que se orienten de acuerdo a lo que estamos investigando en la anamnesis o en la exploración física, ¿no? Vamos, es que la señora dice que ya tenía un cuadro de vías respiratorias superiores de 3 días de evolución. Pues ¿sabes qué? Pues hay que tomarle tal vez unos índices de sepsis, ¿no? A lo mejor es un neonato o ya un lactante pequeño. Entonces hay que pedir una biometría hemática, PCR, por calcitonina, no voy a hacer que tenga algún proceso infeccioso, una neuroinfección y por eso comenzó una línea. Entonces ahí sí estaría justificado. Lo cierto es que, miren, les soy sincero, y en un contexto real, y ustedes, pues, algunos de ustedes, cuando llegaron a votar en el servicio de urgencias pediatría, llega un niño de crisis convulsivas de primera vez, o sea, no epiléptico, no tenía epilepsia, nada más que tuvo crisis epilépticas, pero no era epilepsia. Entonces, en el abordaje, hay que pedirle todo. ¿Qué le pido de laboratorios, doc? No, pídele todo, biometría hemática, PCR, PROCA, tiempos, química sanguínea, electrolitos. Eso es lo cierto. La verdad, sí lo hacemos, ¿eh? Aunque las guías de práctica clínica nacional, la de la Academia Americana de Pediatría, la de la misma ELAE o la de la Pediatría digan que tienen este valor limitado, ¿no? Lo cierto es que en realidad sí lo hacemos. Esta es nuestra guía de práctica clínica, que también dice que no se recomienda realizarlas. En las personas que se han recuperado en forma completa de un primer evento convulsivo, no son necesarios los estudios de laboratorio, a menos que existan datos específicos que justifiquen la realización de los mismos. No muestran utilidad la determinación de glucosa, electrolitos, o sea, todo lo que hacemos, ¿no? Ni estudios toxicológicos. Se recomienda evitar la realización rutinaria de citometría hemática, calcio, magnesio. O sea, no lo recomiendan ni vean. Es del NICE, ¿no? Sí, el Instituto Nacional para la Calidad y Atención en Salud, ¿no? De Inglaterra, ¿no? O sea, organismos internacionales, pues de prestigio, ¿no? Pero lo cierto es que sí lo hacemos, ¿eh? Les soy sincero. Se recomienda realizarlo solamente en estos casos. Bueno, es que el paciente tenía vómito, tenía diarrea, estaba deshidratado, tenía afección progresiva persistente del estado de conciencia. Lo que les digo es típico niño que se va deteriorando. Sí, empieza a tener ese deterioro neurológico, ese deterioro del estado de conciencia. En esos casos, pues sí está justificado estos estudios. Función lumbar, no, pues menos. En una
En un paciente con una primera crisis convulsiva no es interpretación de estudios de líquido cefalorraquídeo. En pacientes con una primera crisis convulsiva se recomienda realizar punción lumbar solamente en caso de que obviamente se sospeche una infección del sistema nervioso. Si no, no se le hace punción lumbar a un niño con crisis convulsiva sin fiebre, ¿verdad? De primera vez. Y aquí les puse rápidamente indicaciones que les vamos a volver a revisar ahorita más adelante. Signos o síntomas meningios u otras características clínicas que sugieran una posible meningitis, ¿sí? El Kernin, Brunzinski, la rigidez de nuca, la fontanela bombada. A lo mejor eso te lo sugiere, y bueno, pues sí hay que hacerle su punción lumbar, ¿no? O lactantes de entre 6 y 12 meses de edad que tienen un esquema de vacunación incompleto, concretamente que no les han puesto todas las vacunas de la pentavalente, de la pentavalente o hexavalente, porque todavía hay niños que les ponen pentavalente, o la del estreptococo neumónico, la del neumococo. Que tengan tratamiento actual con antibióticos, porque sí pueden mascarar una neuroinfección, sí, efectivamente. O niños menores de 18 meses con crisis febriles de primera vez. ¿Por qué? Porque los signos y síntomas de meningoencefalitis pueden ser mínimos o estar ausentes. Ese es el detalle. El menor de 18 meses puede tener neuroinfección y no tener Kernin, Brunzinski, rigidez de nuca, no tener datos de hipertensión endocraniana, vómito en proyectil, irritabilidad, qué sé yo. O sea, puede no tener todo eso y tener neuroinfección. Electroencefalograma, este sí, en todos los pacientes que presentan una primera crisis, es de gran utilidad hacer un electroencefalograma. ¿Por qué te sirve? Para clasificar, orientarte, o sea, clasificar la crisis epiléptica, determinar si sí es crisis epiléptica o crisis no epiléptica, y por lo tanto puede orientarnos para elegir los fármacos. ¿Sí? Confirma el diagnóstico de epilepsia, determina el tipo de epilepsia, valora el riesgo de recurrencia de la crisis epiléptica, apoya la decisión terapéutica y la suspensión de las mismas, la suspensión del tratamiento epiléptico. Entonces, el tratamiento anticonvulsivo. Entonces, sí es importante realizar electroencefalograma. Este sí está indicado. Estudios de neuroimagen, pues igual. ¿Qué estudios de neuroimagen tenemos? Pues la resonancia magnética nuclear. No la tenemos en todos los hospitales, ¿verdad? En hospitales de tercer nivel sí, hospitales de segundo nivel es difícil tenerla. Nosotros tenemos tomografía axial computarizada, ecografía cerebral, bueno, el ultrasonido transfontanelar que se les hace a los bebés, que aquí vemos, ¿verdad? A los bebés que obviamente tienen todavía su fontanela, la tomografía también. Estas son las indicaciones: crisis neonatales, anomalías en la exploración neurológica, existencia de retraso psicomotor, bueno, retraso del neurodesarrollo, crisis focales, un déficit neurológico en la postcrisis, estado epiléptico, convulsivo, focalidad evidente en el electroencefalograma o crisis febriles complejas. Entonces tienen sus indicaciones bien precisas los estudios de neuroimagen, ¿sí? Diagnóstico diferencial, pues bueno, ya lo dijimos desde un principio, con los trastornos paroxísticos, una letra de más ahí, pero bueno, trastornos paroxísticos no epilépticos. Y aquí vemos cuáles son los más comunes en los lactantes, preescolares, escolares, adolescentes, ¿no? Bueno. Y el manejo, fase de estabilización, iniciar fármacos anticonvulsivos, eliminar la causa siempre que sea posible. En la fase de estabilización, se lleva a cabo los primeros 5 minutos, pues ya saben, el ABC o ABCD que algunos le dicen, o ABCDE. Colocar al paciente en decúbito lateral siempre, como vieron en el video, procurando que haya suficiente espacio a su alrededor. No se deben colocar objetos en la boca, muchas veces los colocan por miedo a que a la lengua, pero no se recomiendan. Medir la duración de la crisis convulsiva, eso sí, eso es vital, ¿no? Tomar el tiempo, cuánto duró la convulsión, porque hay que recordar que una crisis convulsiva mayor de 5 minutos ya se cataloga como un estado epiléptico. Alejar al niño de cualquier peligro potencial, iniciar medicamento anticonvulsivo, es lo que también se tendría que tomar en cuenta, o sea, para quitar la convulsión de ese momento. Ahí está el ABCD, la de la vía aérea,
Imagínense si le colocamos algo, una batelenguas, un trapo, lo que ustedes quieran en la boca a ese niño, pues vamos a obstruir la vía aérea, ¿no? Es que está abierta la vía aérea, que respire correctamente, ponerle oxígeno, eso sí, ¿verdad? Los videos no sabía que le pusieran oxígeno, pero sí siempre hay que ponerle oxígeno, porque en una convulsión, pues obviamente hay un evento de hipoxia y a una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral que sí puede llegar a afectar en un momento dado y sobre todo cuando se prolonga la convulsión, cuando ya se convierte en un estado epiléptico, como vamos a ver en la próxima reunión. La fe de circulación, pues revisar el pulso, sí, la presión arterial, los signos de shock o de choque. Y obviamente aquí incluye canalizar al paciente, tener por lo menos dos vías. Si es posible dos vías, pues ya mínimo ya una. Para administrar medicamentos, cargas rápidas en caso de que esté chocado, aminas en un momento dado, ¿no? Un déficit neurológico, el D. Hay que evaluar el nivel de conciencia, respuesta a estímulos visuales y auditivos, ver si no queda con algún déficit motor posterior al evento convulsivo. Y la de exposición, buscar lesiones ocultas, controlar la temperatura. Y bueno, el tratamiento para las convulsiones, que también debe ser los primeros 5 minutos. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Pues son las benzodiazepinas, son los agentes de primera línea. Los más utilizados son el lorazepam, diazepam y midazolam. Todos tienen una corta duración de acción, terminan la actividad convulsiva en el 75 a 90% de los casos. El lorazepam y diazepam son igualmente efectivos. Hay artículos que dicen que es mejor el lorazepam, hay otros que el diazepam. Lo cierto es que hay un empate. Los dos son buenos, son efectivos para regular los eventos convulsivos. Número de dosis máximas que se deben administrar estos medicamentos son 2 con intervalos de cada 5 minutos. Convulsiona el paciente, pues inmediatamente. Paciente que no está canalizado, pues ni modo, diazepam rectal, midazolam oral o midazolam nasal. Y 5 minutos después, pues ya le agregamos el medicamento, ¿verdad? El intravenoso en caso de que ya se haya logrado tener una vía, un acceso venoso. Tiene efectos colaterales, por eso no se deben dar más de 2 dosis. Efectos colaterales se ven perfectamente bien: depresión de la conciencia, depresión respiratoria con apnea e hipotensión. Si se asocian a barbitúricos, se debe iniciar la ventilación mecánica asistida. En los últimos años, al menos en el IMSS, porque, bueno, ya no les platiqué todo eso, ¿no? De dónde trabajo. Yo trabajo en el IMSS, estaba yo en San Alejandro, en el temblor. Me mandaron a la Margarita, a mí y a los compañeros, durante muchos años, tuvimos 8 años casi en la Margarita, y ahorita que ya están abriendo el hospital de San Alejandro, pues ya me regresaron. Entonces, ahí en el IMSS, desde hace muchos años, desde hace por lo menos unos 10, 15 años, salió del cuadro básico el fenobarbital, sobre todo por eso, porque, por ejemplo, en un estado epiléptico le poníamos las 2 dosis de diazepam, no se le quitaba, le teníamos que poner fenobarbital, y pasaba esto. Se deprimía neurológicamente, a nivel respiratorio empezaba a hacer apnea, podía caer en paro. Entonces ya sabíamos, un paciente que ya le empiezas a poner barbitúricos al que previamente le administraste 2 dosis de diazepam, se tiene que intubar, o sí, pero bueno, ya no está en el cuadro básico desde hace muchos años. Aquí está el lorazepam, no contamos con él. Diazepam, ese sí lo tenemos. Y esa es la dosis, IV intramuscular y intraósea de 0.5 a 0.5 miligramos kilodosis. La vía rectal es lo que muchas veces empleamos, ¿no? Un niño que llega al servicio de urgencias en los brazos de su mamá o de su papá, quien está llorando y gritando, un médico, ayúdenme, ¿no? Desesperado el papá, pues obviamente no tiene venoso, ¿no? No tiene un acceso vascular, y pues iniciamos el diazepam vía rectal. Colocamos una sondita, ¿sí? Una sonda con la que alimentamos a los neonatos, una sonda K32, unos 5 centímetros más o menos, le introducimos en el recto, y ahí va la dosis del diazepam rectal, ¿sí? Que más inician su acción, su efecto, las benzodiazepinas en 1 a 3 minutos, su duración puede tardar hasta 20 minutos, su presentación son 2 mililitros, son 10 miligramos, o sea, 10 miligramos en 2 minutos, ¿sí? Imaginen un niño que a lo mejor pesa 10 kilos, un facilito, ¿no? 10 por 0.5 serían 5 miligramos, ¿no? Entonces le tocaría 1 mililitro.
muchas veces para que ese mililitro no se quede en la sonda, porque puede quedarse en la sonda de alimentación, nunca llega ahí a los vasitos del recto donde queremos que llegue para que haga efecto. Entonces, muchas veces lo diluimos, bueno, no muchas veces, lo diluimos y para darle un empujoncito más, ¿no? Para que todo ese líquido llegue a donde queremos, que es a los vasos del recto, ¿sí? Esos plexos vasculares. La benzodiazepina de primera línea, eso es el lorazepam o el diazepam, ¿sí? A esas dosis. Y en segunda elección se considera al mismo diazepam rectal. O sea, de primera elección sería lorazepam o diazepam intravenoso, obviamente. Pero como segunda opción, pues ya ni modo, pues el diazepam rectal o el midazolam, que puede ser intramuscular, intranasal o hasta vía oral. Vía oral me da pendiente porque imagínense, se está convulsionando, mejor intramuscular, ¿no? Efectos adversos, pues los que ya dijimos. Y bueno, el tratamiento durante la convulsión, durante la fase ictal, lo que les decía, muy importante medir la duración de la crisis epiléptica. Si dura más de 5 minutos, eso ya es igual a un estado epiléptico. Y si dura más de 5 minutos y ya le administramos 2 dosis de diazepam, estos son los medicamentos que vamos a considerar, que es de los que vamos a hablar cuando tratemos el tema de estado epiléptico. Este es un algoritmo donde se ve el manejo de la crisis convulsiva. Aquí encerré en un círculo, ¿sí? Con un círculo lo referente a la crisis convulsiva de primera vez, ¿no? Niño que convulsiona por primera vez. Y aquí pues ya van tomándose decisiones. Si persiste convulsionando, aquí ya se le pone DFH o fenitoína, ¿sí? Y aquí pues ya está. Traslado a tercer nivel, dice aquí, pero bueno, afortunadamente, bueno, somos segundo nivel, pero afortunadamente tenemos subespecialistas, ¿no? Que nos apoyan. Neurólogo pediatra no acude, pero bueno, un intensivista sí puede apoyarnos en el servicio de urgencias, ¿no? Y pues esos pacientes son para terapia intensiva, ¿no? Cuando ya es un estatus epiléptico refractario. Pero bueno, de eso vamos a hablar después. Y el otro punto del tratamiento inicial, pues eliminar la causa, ¿no? Si tiene hipoglucemia, si tiene hipocalcemia, hipomagnesemia, una infección bacteriana, una encefalitis herpética, pues bueno, pues aquí están los manejos que tenemos que darle a cada una de estas causas, ¿no? Ya bien identificadas, ¿no? Que son las crisis epilépticas provocadas, ¿no? Después de que se quitó la convulsión, después de la primera crisis, dice, determinar si el evento fue o no una crisis convulsiva para personalizar cada caso, ¿no? Considerar la probabilidad de recurrencia, valorar la eficacia y toxicidad de los medicamentos e iniciar antiepiléptico. Por eso algunos dicen el diagnóstico de epilepsia finalmente es clínico, con la recurrencia, ¿no? Si tú estás bien seguro que realmente fueron convulsiones y ya le pasó 2 veces y no tenía fiebre, no, pues entonces. Lo primero entonces es confirmar otra vez, volvemos a reiterarlo, si el evento que ha sufrido es realmente una crisis epiléptica no provocada. Si se trata en verdad de la primera crisis y no ha habido crisis previas, es lo que tenemos que investigar y eso obviamente lo hacemos con la anamnesis. Estos son los factores de riesgo para recurrencia, ¿no? Entonces esto ocurre en las crisis no provocadas, ¿de acuerdo? O sea, una crisis provocada, o sea, tenemos a quién echarle la culpa. Ah, bueno, convulsionó porque tenía fiebre. Ah, bueno, convulsionó porque tenía hiponatremia. Ah, bueno, convulsionó porque tenía hipocalcemia, ¿sí? Entonces, convulsionó porque se cayó, ¿no? Entonces hay a quien atribuírselo. Es una crisis provocada. No, en la crisis no provocada, cuando no tenemos una causa bien definida, en donde a lo mejor sospechamos, posiblemente tenía una lesión previa, ¿no? Tenía una lesión previa, ya abrieron mi caja. Pero bueno, ya entraron ahí y está el señor el cerrajero. Bueno, pero bueno, ahí también voy para allá. Entonces, esta es la recurrencia, los porcentajes de recurrencia en tiempos diferentes. Estos son los factores de riesgo de recurrencia, fíjense bien, cuando hay un electroencefalograma anormal, niños menores de 3 años, cuando la crisis epiléptica fueron espasmos epilépticos, ausencias, crisis mioclónicas o crisis focales con alteración de conciencia, cuando hay una enfermedad neurológica subyacente o cuando la crisis ocurrió durante el sueño. Entonces estos son factores de que seguramente va a volver a convulsionar. Analizar entonces los factores de riesgo de recurrencia es bien importante, ¿sí? Y realizar ese balance entre
como todo en medicina, siempre les digo, ¿no? Siempre debemos tomar en cuenta el riesgo-beneficio. Si el beneficio supera el riesgo, adelante, hay que hacerlo. Pero si el riesgo es mayor que el beneficio, no conviene darle ese tratamiento, ¿no? Por eso digo, realizar balance entre los beneficios de tratar con un fármaco antiepiléptico, ¿sí? Y los inconvenientes derivados del propio medicamento, porque acuérdense que esto no es inocuo. Imagínense, ácido valproico por tiempo prolongado puede ocasionar daño hepático, ¿sí? Entonces la decisión debe tomarse de forma individualizada, ¿no? Y consensuada con la familia también. Estos medicamentos finalmente, cuando ya decidimos iniciarlo, van a reducir el riesgo de recurrencia de una segunda crisis, eso sí, pero no van a prevenir el desarrollo evolutivo de epilepsia. O sea, si va a ser epilepsia, va a ser epilepsia, ¿no? Le pongas o no le pongas antibiótico, digo anticonvulsivo. Y esto es lo que recomiendan, iniciar antiepilépticos en qué casos, cuando hay una lesión previa, ¿sí? Cuando hay crisis convulsivas, cuando fueron crisis convulsivas focales, cuando las crisis convulsivas, bueno, las crisis epilépticas ocurrieron durante el sueño, cuando hay historia familiar de epilepsia, examen neurológico anormal, retraso del neurodesarrollo, estado epiléptico, un electroencefalograma anormal, o cuando hay anormalidades en los estudios de imagen. ¿Sí? Era lo que les decía, lo que me preguntaba hace rato su compañera, ¿no? Hemos visto niños que no tienen ninguno de estos factores y de todas formas tienen epilepsia, ¿sí? Ahí podríamos decir que está la etiología desconocida, o sea, no sé por qué diablos convulsiona este pobrecito, no sé por qué tenga epilepsia. Bueno, este niño, son mencionar o decir, referirnos como bebés, ¿no? Pero bueno, ya son niños ya más grandecitos. Entonces, sí, es lo que llega a pasar, nada más que no sé en qué porcentaje ocurre, ¿no? Esto de una epilepsia por causa desconocida. Y decisión de iniciar el antiepiléptico. Diferir el tratamiento si el desarrollo psicomotor es normal, si la exploración neurológica no tiene alteraciones, si el electroencefalograma es normal, si la resonancia magnética no tiene anomalías, es normal también. Si todo esto es normal, pues no tenemos por qué iniciar los fármacos antiepilépticos. Aquí sí el riesgo sería mayor que el beneficio, ¿no? Estos son los fármacos antiepilépticos, crisis parálisis generalizadas, pues prácticamente sirven para ambas, ¿no? Tanto el valproato de magnesio, el fenobarbital, levetiracetam, la motrigina, topiramato, fenitoína, sirven tanto para las generalizadas y focales, con sus peros, ¿verdad? Fenitoína en crisis de ausencia no. Ahí sí, esas sí las puede agravar, ¿no? Son tónicas, clónicas, tónico-clónicas, mioclónicas, atónicas, ahí sí, pero en ausencias no. La carbamazepina y carbazepina que se utilizan en las crisis focales pueden exacerbar crisis de ausencia, mioclonías, crisis tónicas y atónicas. Por eso estas dos no figuran como manejo de las crisis generalizadas. Y estos son los medicamentos, sus dosis, ¿sí? Sus dosis, sus indicaciones. Y pues bueno, pues esto es, pues ahora sí que a grandes rasgos, ¿eh? Porque hay más cosas todavía, pero esto es un resumen de lo que son el manejo de las crisis convulsivas de primera vez en pediatría. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿No? Híjole, pues ya está, Creo que nos nada. tardamos más de lo esperado. Pues Creo que nada. yo creo que el tema de crisis febriles se los voy a dejar para la próxima clase, ¿no? Sí lo tenemos acá, pero pues nos vamos a tardar. Esta es más rápida, aunque veintitantas diapositivas. ¿Dónde dice? 26, 25 diapositivas, pero sí nos vamos a tardar y comprendo que pues, ya todos estamos cansados, ¿no? Es una hora muy pesada, ¿no? Yo también estoy cansado y ustedes también lo están, ¿no? Entonces, pues así, el conocimiento no. Yo creo que mejor lo dejamos también para la otra vez. Le echo velocidad para ver crisis febriles, estado epiléptico, hay una, dos, y para ver neuroinfección, por lo menos vemos meningoencefalitis, ¿sí? ¿Cuándo es la próxima clase? Es
creo que en una semana, el 5 de diciembre, 6 de diciembre, si me pueden recordar, ¿no? O no tienen su programa. Bueno, si no, no se preocupen, yo lo reviso. Tengo un correo que me enviaron de, bueno, los que 4 de coordinan diciembre. 4 de diciembre. Ok. Ujú. En una semanita nos vamos a reunir. Entonces ahí vemos esos tres temas. También para que lo lean. Yo les recomendaría que también lo lean. Crisis febriles, estado epiléptico y neuroinfección. Concretamente, meningoencefalitis bacteriana. Para que puedan sacarle mayor provecho, ¿no? Esta reunión y pues me pregunten todas las dudas que tengo y pues les puedo resolver con todo gusto, ¿no? Bueno, pues Doctor, buenas perdón, noches, buenas nos noches. estamos viendo. Doctor, soy la Buenas doctora noches. Marisol. Sí, sí, sí. Usted inicia a Ah, las doctora, 6 de buenas la noches. tarde el jueves 4. Entonces, también podríamos tener la opción de que si gusta, podríamos empezar a las 5 para que usted no corra. Si quiere un Es que poquito más de ve que tiempo. ve que doy clases en la tarde, Sí. maestra, y Bueno. todavía el jueves sí tenemos programado una actividad, creo que ya es el extraordinario, es el Bueno, sí, no se extraordinario con mis preocupe. 3 grupos. Sí, doctor, muy bien. Entonces lo dejamos como está. No se preocupe. Muchas Entonces lo gracias. tengo a las 6, ¿verdad? No a las Sí, a 5. las 6. Sí, no, a las Ok, 6. entonces para salirme antes, porque yo doy clases de 3 a 6, de 3 a 6. Ok. Y Sí, pero doctor. bueno, yo ahí me coordino con mis alumnos del último grupo. Sí, Claro maestra. que sí, doctor. Bueno, Muchísimas gracias. no, por nada. Gracias por invitarme. Bonita noche. Bueno, Sí, pues muchas buenas noches a gracias. todos. Nos estamos viendo entonces el próximo 4 de diciembre. Hasta luego, que pasen buena noche. Hasta luego, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Adiós, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chicos, buenas noches. Pues nuevamente quisiera comentar con ustedes una cuestión que se me pasó comentarles el día de ayer. Si ustedes observaron en el cronograma, hay una clase que termina el lunes 15 de diciembre. En teoría, el examen debía ser el 12 de diciembre. Justamente en relación a eso, quisiera saber si tuvieran algún inconveniente en el que el examen pudiera ser el martes 16. No lo dejo el viernes 19 porque como es el último día ya de labores, pues realmente en la escuela pues ya casi no hay actividad y para dejarlo tarde pues también es un poco complicado, ya que no vamos a tener quien nos abra o que nos estén presionando porque ya hay que cerrar la escuela. Como hacen sello de puertas, pues bueno, va a ser complicado. Entonces, quería saber en relación pues con ustedes sus tiempos, porque el examen es presencial. Si hubiera alguna posibilidad de que pudiera ser uno, pues en el horario más temprano y que pudiera ser el martes 16. Ahora, si a ustedes se les hace más fácil que fuera el viernes 12, pero pues tendríamos fuera el tema o los temas que se verían el lunes. Entonces, bueno, esa es como la otra cosa que quería manejar, por eso es que no les he enviado el cronograma para definir bien la fecha y hora del examen y ya podérselos enviar. Entonces, pues no sé qué me puedan comentar al respecto. No sé si habría la oportunidad a lo mejor de que, bueno, primero el día, ¿no? Si pudiera ser el viernes 12 o preferirían terminar todo y que sea hasta el martes 16. Martes Yo digo que el 16. viernes 12, no sé qué opinen. Yo también 12 está bien. viernes 12. Viernes 12. Ok, vamos a hacer la misma dinámica del día de ayer para que todo esto quede establecido. Voy a generar la encuesta y ahí, bueno, ahí sería la otra situación en relación a el horario. ¿Qué tan temprano pudieran ustedes estar para poder presentar el examen? El examen obviamente dura aproximadamente una hora, hora y media. Realmente es de una hora,
pero bueno, entendemos que pueden ir llegando tarde o que lo que se genera el lugar o cualquier otra cosa, bueno, estaríamos hablando de que póngale 1 hora y media en total, pero en sí el examen solo dura 1 hora. Entonces, podría ser viable a las 12 del día o 1 de la tarde. A la 1 estaría bien, Doc. Sí, por mí a la 1 también está Sí, bien. doctora. Sí, Estaría doctora. viendo. A la Sí, una. a la 1. Bueno, entonces voy a poner como esas dos opciones en la encuesta, que sería martes 16 de diciembre, 1 de la tarde, o viernes 12 de diciembre, 1 de la tarde. ¿Sale? Entonces, permítanme generar la encuesta. Examen pediatría presencial. Y la opción sería viernes 12 de diciembre, 1 p.m. O martes 16 de diciembre, 1 p.m. Y pues les voy a pedir que pongan su respuesta, por favor. Tengo 35 votos, me quedan pendientes 8. Ok, muy bien. Entonces, así quedaríamos para el viernes 12 de diciembre. Sí les pido que entonces revisen su tema o temas del 15 de diciembre para que, aunque no los vean hasta el día lunes, pues sí los abarquen para que puedan responder el examen sin mayor inconveniente. ¿Sale? No sé si tengan algún comentario o algo más para que si no pasen para la asistencia con Fati. Doctora, una pregunta. Entonces, los temas que del 15, lunes 15, igual vienen en el examen para el día viernes 12, ¿es correcto? Así es. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Ok, pues bueno, entonces de mi parte sería todo. Les envío el cronograma y Fati, ya puedes pasar lista. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Recuerden que mañana no hay sesión, antes de que se me olvide, mañana no hay sesión hasta el día viernes de manera presencial. Ya les envié, por favor, el reglamento para que lo podamos acatar. Les pido que sea de quirúrgico, aunque dice blanco, pues ustedes podrían ir de quirúrgico sin mayor problema y que como grupo se pongan de acuerdo en cómo se distribuyen para el material. A lo mejor los vasos no necesitan ser vasos grandes, pueden ser de onzas pequeñas para que pues no se malgaste también en esa parte. ¿Sale? Muchas gracias, chicos. Gracias, Pati. Disculpe, Doc, una pregunta.
Dime. Sí, sí que puede ser un poco rebuscado, pero quiero salir bien de la duda. Es que había mencionado un poco antes que el último tema ya no vendría en la evaluación si escogíamos el 12. Entonces, si ahorita dijo usted que sí. No. No, el hecho es que esa era la situación, que se podría presentar el viernes 12, pero no verían los temas, no que no vendrían en el examen. ¿Sale? Ok. Se los tendrían que estudiar por su parte y pues obviamente presentar el examen. Doctora, perdón que la interrumpa. gracias. ¿Es posible que nos pueda dar nada más 1 o 2 minutos en caso de que algunos compañeros quieran cambiar su voto? Porque a lo mejor yo también había entendido lo mismo y por eso le pregunté al final si sí venían en el examen a pesar de que no los viéramos. Muchas gracias. Sí. Ok, entonces de acuerdo a sus votaciones sería martes 16 a la 1 de la tarde para que igual puedan ir programando y puedan estar a tiempo. A nosotros les diríamos exactamente en qué aula, si se queda en la misma en la que tienen sus sesiones presenciales o en alguna aula particular para que por favor estén preparados. Sí, doctora, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias, Fati. doctora. Gracias. Sí, doctora. Gracias, doctora. Hola, compañeros, les voy a pasar lista, ¿vale? Juan Aguilar, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Brenda Alvarado, Presente, buenas noches. Guadalupe Aparicio, Presente, buenas noches. Frida Ariza, Presente, buenas noches. Andrea Bravo, Presente. Paola Cadena, Presente, buenas noches. Eugenia Celis, Presente, buenas noches. Pedro Cruz, Presente, buenas noches. Abigail Cruz, Presente, buenas noches. Perla Díaz, Presente. Luis Domínguez,